Iniciamos una nueva unidad que la nombramos como memoria y almacenamiento. El almacenamiento es una parte fundamental de una computadora o cualquier dispositivo informático en el cual se resguarda toda la información que ingresa al usuario, y sin mencionar que dentro de estos almacenamientos se halla el sistema operativo y demás programas que utilizamos normalmente. Estas unidades pueden clasificarse en dos tipos, en almacenamiento primario y almacenamiento secundario. Almacenamiento primario. Este es fundamental para el funcionamiento de cualquier equipo o computadora y está compuesto por dos tipos de memorias. Por un lado, la memoria de solo lectura y por otro, las memorias de acceso aleatorio. Llamamos memorias de solo lectura, o también la conocemos como memoria ROM, R-O-M, viene del inglés, Read Only Memory, y es la encargada de almacenar la información para el funcionamiento básico de la computadora. Es una memoria no volátil, por lo cual el contenido de la misma no se pierde al apagarse el equipo. Cuando hablamos de memoria de acceso aleatorio, llamado RAM también, la conocemos como memoria RAM, esta se encarga de recibir las instrucciones de forma temporal y permite la ejecución de aplicaciones y tareas. Este sí es un dispositivo volátil, una memoria volátil, lo cual significa que no puede retener el contenido de esa información cuando se apaga el equipo. Se utilizan dos tipos de memoria RAM en las computadoras y estas se las nombra como DIMM, D-I-M-M, para computadoras de escritorio, y SO-D-I-M-M para computadoras portátiles. Hablamos de almacenamientos secundarios, ya hablamos del almacenamiento primario anteriormente, y los nombramos como secundario aquellos que permiten resguardar la información a largo plazo. Es decir, nosotros queremos tener guardados fotos y archivos por mucho tiempo, los guardamos aquí, en este almacenamiento secundario. Y que usualmente tiene una capacidad bastante grande, hoy están medidos en gigabyte o terabyte. En estos también se almacena justamente el sistema operativo, que es el que permite interactuar y encender una computadora y poder hablar con él para que se abran los programas, que se conecten los dispositivos y los periféricos, que ahora vamos a llegar a verlos en un rato. Y estos pueden retener la información cuando se apaga el equipo. Esto es fundamental porque para nosotros es muy importante que las cosas los trabajos que hagamos, que necesitamos reaprovechar o tenerlos guardados para consultar en el tiempo, queden almacenados. A continuación vamos a detallar distintos tipos de almacenamiento, ¿sí? Por un lado tenemos las unidades de disco duro HDD, así se los conoce en las siglas. Son discos de lectura magnética que se van apilando uno encima del otro junto a un encabezal que escribe, es decir, graba la información que se le va pidiendo y también la lee en el mismo. Están sellados al vacío para evitar cualquier perturbación que altere la información que está almacenada. Uno de los inconvenientes que tienen estos discos es que si reciben algún siniestro, alguna sobrecarga de energía, un golpe, se nos cae, o también están expuestos a un campo magnético o cualquier otro daño que pueda producir, la información termina siendo dañada de forma permanente. Tenemos ahora, y son muy conocidos, las unidades de estado sólido. Las conocemos ahora como SSD. Y utilizan una memoria flash para almacenar la información, a diferencia de los discos que vimos anteriormente, que eran de tipo magnéticos. Son mucho más rápidos y ligeros que los discos duros, y son también más resistentes que los anteriores. Eso sí, una desventaja que tienen es que tienen un desgaste mínimo con una
digamos, con cada operación de escritura de datos. Existen también los almacenamientos que son externos, ¿no? Que los incorporamos adentro de nuestro gabinete, no está dentro de la computadora, sino está fuera. Estos se llaman almacenamientos externos. Este tipo de almacenamientos permiten ampliar la capacidad de una computadora cuando éste se está quedando sin espacio, por ejemplo. Entonces nos permite también la otra gran ventaja, la portabilidad. Yo puedo conectarlo a una computadora, guardo lo que quiero, me lo llevo a otro, lo conecto, a eso llamamos portabilidad de la información. Existen también diferentes tipos de dispositivos que los vamos a nombrar, que son discos externos, como dijimos, unidades de memoria flash, unidades de disco óptico, unidades de disco flexible y almacenamiento en la nube también lo podemos considerar como un almacenamiento externo a una computadora. Los discos externos, ¿no? Son discos duros y a estos los conocemos como HDD, les voy nombrando ahí las siglas. También los sólidos, que los nombramos como SSD, estos pueden conectarse, los discos externos, ¿no? Con la computadora de forma externa mediante un conector USB. Internamente está adaptada a, digamos, una conexión de USB a lo que llamamos SATA. Existen cables o dispositivos adaptadores que permiten convertir los discos internos de una computadora en discos externos. Por otro lado, tenemos otro tipo de discos externos, los que llamamos unidades de memoria flash. Estos nosotros los conocemos comúnmente como pendrive, son dispositivos de almacenamiento portátil que nos permiten transportar la información de un lado a otro, conectándolos en cualquier computadora porque ya todos disponen de sus conectores. Las tarjetas de memoria SD y micro SD también forman parte de esta categoría conocida como unidades de memoria flash. Tenemos ahora otro tipo, las conocidas como unidades de disco óptico. Estos son discos que permiten guardar información también de forma permanente mediante una grabadora, aunque también existen versiones regrabables, ¿sí? Esto con el tiempo, primero no se podían grabar solamente una vez, con el tiempo permitieron ser regrabados. Hoy en día se utilizan más que nada para reproducir archivos multimedia y también videojuegos, y su capacidad de almacenamiento ya está limitada y estos también son propensos a ser dañados porque están expuestos a que se rayen, se golpeen, y bueno, de esa manera es una de las limitaciones o desventajas que tiene. Tenemos también las unidades de discos flexibles, ¿no? Estas fueron las primeras unidades de almacenamiento que hemos conocido, una de las primeras. Sus capacidades eran muy pequeñas, de 200 megabytes, muy pequeñas en este momento. En su momento han sido, digamos, por la velocidad de almacenamiento que había en ese momento y del hardware disponible, en ese momento eran muy funcionales. Eran de almacenamiento magnético, pero el cabezal no se encontraba en el disco, sino que estaba en la lectora y el disco. Como su nombre lo indica, este era flexible, con lo cual ustedes podían ahí moverlo y eran flexibles, lo cual, nada, si hacían mucha fuerza, incluso lo rompían allí toda la parte exterior de esta unidad. Bueno, por último, otra unidad de almacenamiento externo que podemos nombrar, y hoy muy usada, es el almacenamiento en la nube. Es hoy el más utilizado y prácticamente son servidores que permiten guardar y distribuir información almacenadas en ello utilizando la red de Internet como puente entre los diferentes usuarios. Al no tener un límite de capacidad, se pueden guardar gran cantidad de información. Hoy en día, si uno tiene una cuenta, por ejemplo, de Gmail, ya tiene disponible un almacenamiento en la nube con una cantidad de gigas limitado, que uno lo puede utilizar, y pasado ese tiempo uno quiere seguir utilizando o ampliándolo, puede contratar algún abono para
seguir, digamos, utilizando el mismo almacenamiento en la nube y ampliar el espacio.